Marcel Proust es nuestro invitado hoy. Con él examinaremos la lectura, esa compulsión deliciosa para quienes la han adoptado como parte inseparable de sus vidas. Quizás no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creíamos dejar sin vivirlos, aquellos que pasábamos con un libro favorito. Todo lo que al parecer los llenaba para los demás y que rechazábamos como si fuera un vulgar obstáculo ante un placer divino. El juego al que un amigo venía a invitarnos en el pasaje más interesante. La abeja o el rayo de sol molestos que nos forzaban a levantar los ojos de la página o a cambiar de sitio. La merienda que nos habían obligado a llevar y que dejábamos a nuestro lado sobre el banco sin tocarla siquiera, mientras que por encima de nuestra cabeza el sol iba perdiendo fuerza en el cielo azul. La cena a la que teníamos que llegar a tiempo y durante la cual no pensábamos más que en subir a terminar sin perder un minuto el capítulo interrumpido. Todo esto, de lo que la lectura hubiera debido impedirnos percibir otra cosa que su importunidad, dejaba, por el contrario, en nosotros un recuerdo tan agradable, mucho más precioso para nosotros que aquello que leíamos entonces con tanta devoción, que si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño, serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo. ¿Quién no recuerda como yo aquellas lecturas hechas en tiempo de vacaciones, que íbamos a ocultar sucesivamente en todas las horas del día que eran lo suficientemente apacibles e inviolables para darles asilo? Por la mañana, al volver del parque, cuando todo el mundo había salido a dar un paseo, me deslizaba en el comedor donde hasta la hora todavía lejana de almorzar no entraría nadie más que la vieja Félicie, relativamente silenciosa, y donde no tendría por compañeros, muy respetuosos de la lectura, más que los platos pintados colgados en la pared, el calendario cuya hoja de la víspera había sido recién arrancada, el reloj de pared y el fuego que habla sin esperar respuesta y cuya amable conversación vacía de sentido no viene, como las palabras de los hombres, a superponerse a las palabras que estáis leyendo. Me instalaba en una silla cerca del pequeño fuego de troncos del que durante el almuerzo mi tío madrugador y jardinero diría: «No viene mal. Se soporta bastante bien un poco de fuego. Os aseguro que a las 6 hacía frío de verdad en el huerto. Y pensar que solo faltan 8 días para Pascua». Antes del almuerzo, que por desgracia pondría fin a la lectura, quedaban todavía 2 largas horas. De cuando en cuando se escuchaba el ruido de la bomba al dejar correr el agua que os hacía levantar los ojos hacia ella y observarla a través de la ventana cerrada, allí muy cerca, en la única alameda del jardincillo que bordeaba con ladrillos y azulejos en media luna sus platabandas de pensamientos. Unos pensamientos cosechados, al parecer, en esos cielos tan hermosos. Esos cielos multicolores y como reflejados a través de las vidrieras de la iglesia que a veces podían verse entre los tejados del pueblo. Cielos tristes que aparecían antes de las tormentas o después, muy tarde ya, cuando el día estaba a punto de tocar a su fin. Por desgracia, la cocinera venía a poner el cubierto con excesiva antelación, si al menos lo hubiera puesto en silencio. Pero se sentía en la obligación de decir: «No puede estar cómodo así. ¿Quiere que le acerque una mesa?». Y solo para responder: «No, gracias». Había que detenerse en seco y hacer volver uno su voz de lo lejos, que labios adentro repetía sin ruido, de corrido, todas las palabras que los ojos acababan de leer. Había que detenerla, hacerla salir y para decir decorosamente: «No, gracias», infundirle una credibilidad aceptable y una entonación de respuesta que había perdido. Una vez leída la última página, el libro estaba acabado.
Había que frenar la loca carrera de los ojos y de la voz que lo seguía en silencio, deteniéndose únicamente para volver a tomar aliento con un profundo suspiro. Entonces, para conseguir con otros movimientos calmar los tumultos desencadenados en mí desde hacía tanto tiempo, me levantaba, me ponía a andar a lo largo de la cama con los ojos todavía fijos en algún punto que en vano hubiéramos buscado dentro de la habitación o fuera de ella, pues estaba situado a una distancia anímica, una de esas distancias que no se miden por metros o por leguas como las demás, y que es por otra parte imposible confundir con ellas cuando se mira a los ojos perdidos de aquellos que están pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquel libro no significaba nada más. Aquellos seres a los que habíamos prestado más atención y ternura que a las personas de carne y hueso, no atreviéndonos nunca a confesar hasta qué punto los amábamos, e incluso cuando nuestros padres nos sorprendían leyendo y parecían reírse de nuestra emoción, cerrando el libro con una indiferencia afectada o un aburrimiento fingido, aquellas personas por las que habíamos temblado de emoción y sollozado, no volveríamos a verlas, no volveríamos a saber nada de ellas. El autor, desde hacía ya algunas páginas, en el cruel epílogo, había tomado buen cuidado de distanciarlas, con una indiferencia inusitada en quien sabía con qué interés se las había seguido paso a paso hasta aquel momento. El empleo de cada hora de su vida nos había sido narrado, y al final, súbitamente, 20 años después de estos acontecimientos, podía encontrarse por las calles de Fougères a un anciano todavía erguido, etc. Y la boda en la que habían empleado 2 volúmenes para darnos a entrever su posibilidad deliciosa, alarmándonos y acto seguido regocijándonos ante cada obstáculo que se interponía en su camino, pero que después era salvado, nos enteramos que había sido celebrada a través de una frase intrascendente de un personaje secundario, sin llegar a saber a ciencia cierta cuándo, en aquel asombroso epílogo escrito al parecer desde las nubes por una persona indiferente a nuestras pasiones anteriores que había suplantado al autor. Nos hubiera gustado tanto que el libro continuara, y en el caso de que esto fuera imposible, saber alguna cosa más de todos aquellos personajes, conocer algo de sus vidas, emplear la nuestra en cosas que no fuesen tan lejanas al amor que nos habían inspirado, y cuyo objeto de pronto nos faltaba no haber amado en vano durante una hora a unos seres que mañana no serían más que un nombre sobre una página olvidada, en un libro sin relación con la vida, y sobre cuyo valor nos habíamos equivocado completamente, puesto que su función aquí, en la tierra, ahora lo comprendíamos y nuestros padres nos lo hubieran hecho saber, si hubiera sido preciso, con una frase desdeñosa. No era en absoluto, como habíamos creído, la de contener el universo y el destino, sino la de ocupar un lugar bastante limitado en la biblioteca. Aquel libro que me habéis visto leer hace un momento en un rincón junto al fuego en el comedor en mi habitación, hundido en una butaca cubierta con orejas de ganchillo, y durante las dulces horas de la siesta bajo los avellanos y los majuelos del parque, donde todas las brisas de los campos infinitos venían de tan lejos a jugar silenciosamente junto a mí, ofreciendo sin decir palabra a mi nariz distraída el perfume de los tréboles y las esparcetas, sobre los que mis ojos cansados se posaban a veces, aquel libro, puesto que aunque dirijáis vuestros ojos hacia él, no podréis descifrar su título a 20 años de distancia, mi memoria, cuya vista es más apropiada a este género de percepciones, va a deciros cuál era. El Capitán Fracasse, de Théophile Gautier. Me gustaban sobre todo 2 o 3 frases que se me antojaban las más originales y las más hayas de toda la obra. Me parecía imposible que otro autor hubiera escrito nunca frases comparables a aquellas, pero tenía la sensación de que su hermosura correspondía a una realidad de la que Théophile Gautier no nos dejaba entrever 1 o 2 veces por volumen más que un pequeño resquicio. Y como yo pensaba que él
la conocería sin duda toda entera. Me habría gustado leer otros libros suyos donde todas las frases fueran tan bellas como aquellas y tuvieran por asunto temas sobre los que hubiera deseado saber su opinión. La risa, por naturaleza, no es nunca cruel. Distingue al hombre del animal y es, como consta en la Odisea de Homero, poeta grecisco, el atributo de los dioses inmortales y bienaventurados que ríen olímpicamente hasta saciarse durante sus ocios eternos. Esta frase me producía una auténtica embriaguez. Tenía la sensación de estar asistiendo a una antigüedad maravillosa a través de aquella Edad Media que solo Gautier podía descubrirme. Aunque me hubiera gustado que en lugar de decir aquello furtivamente, después de la fastidiosa descripción de un castillo, cuya excesiva abundancia de términos que yo no conocía impedía que pudiera hacerme una idea de él, hubiera escrito todo a lo largo del volumen frases de este tipo, y me hablara de cosas que una vez terminado el libro yo pudiera continuar aprendiendo y amando. Me hubiera gustado que me dijese él, el único sabio en posesión de la verdad, la opinión que debía tener de Shakespeare, de Saintín, de Sófocles, de Eurípides, de Silvio Pellico, al que había leído durante un mes de marzo muy frío, paseando, pisando con fuerza, corriendo por los caminos cada vez que cerraba el libro, con la exaltación de la lectura terminada, de las fuerzas acumuladas mientras había estado sin moverme y del viento saludable que soplaba por las calles del pueblo. Me hubiera gustado, sobre todo, que me dijese si tendría más posibilidades de alcanzar la verdad repitiendo o no mi primer curso de bachillerato o haciéndome más tarde diplomático o abogado del Tribunal Supremo. Pero tan pronto como la bella frase acababa, se ponía a describir una mesa cubierta de una capa tal de polvo que se hubiera podido escribir sobre ella con un dedo. Cosa bastante insignificante para mí, como para que pudiese siquiera prestarle atención, y no tenía más remedio que preguntarme qué otros libros había escrito Gautier que pudieran satisfacer mejor mi aspiración y me dieran a conocer por fin su pensamiento todo entero. Y es esta, efectivamente, una de las grandes y maravillosas cualidades de los bellos libros, y que nos hará comprender el papel, a la vez esencial y limitado, que la lectura puede desempeñar en nuestra vida espiritual, algo que para el autor podría llamarse conclusiones y para el lector incitaciones. Somos conscientes de que nuestra sabiduría empieza donde la del autor termina, y quisiéramos que nos diera respuestas cuando todo lo que puede hacer por nosotros es excitar nuestros deseos. Y esos deseos él no puede despertárnoslos, más que haciéndonos contemplar la suprema belleza que el último esfuerzo de su arte le ha permitido alcanzar. Pero por una singular ley, providencial por añadidura, de la óptica de la mente, ley que significa tal vez que no podemos recibir la verdad de nadie y que debemos crearla nosotros mismos, aquello que es el término de su sabiduría no se nos presenta más que como el comienzo de la nuestra. De manera que cuando ya nos han dicho todo lo que podían decirnos, surge en nosotros la sospecha de que todavía no nos han dicho nada. Por lo demás, si les planteamos cuestiones que no pueden resolver, les estamos pidiendo también respuestas que no nos aclararían nada. Pues no es más que una consecuencia del amor que los poetas despiertan en nosotros, por lo que concedemos una importancia literal o cosas que no son para ellos más que la expresión de emociones personales. En cada cuadro que nos muestran, no parecen darnos más que una ligera idea de un paraje maravilloso, diferente del resto del mundo, y en cuyo secreto quisiéramos que nos hiciesen penetrar. Conducidnos, conducidnos, nos gustaría poder decir al señor Maeterlinck, al jardín de Celan, donde se cultivan flores de otras épocas por el sendero perfumado de trébol y artemisa, y a todos los lugares de la tierra de los que no habláis en vuestros libros, pero que en vuestra opinión sean de igual hermosura. Nos gustaría ir a ver ese campo que Millet, pues los pintores nos enseñan tanto como los poetas, nos muestra en su Printemps. Nos gustaría que el señor Claude Monet nos condujese a Giverny, a orillas del Sena, a aquel recodo del río que nos deja distinguir apenas a través de la bruma matinal. Sin embargo, todas estas cosas no son en realidad más que simples azares de amistades o de parentesco que, proporcionándoles la ocasión de pasear o de residir junto a ellas, han hecho que Madame de Noailles,
Maeterlinck, Millet, Claude Monet escojan para sus cuadros aquel sendero, ese jardín, ese campo, aquel recodo de río, en lugar de cualquier otro. Lo que hace que a nuestros ojos parezcan distintos y más hermosos que el resto del mundo es que contienen, como un reflejo imperceptible, la impresión que han producido en el genio, la misma que veríamos vagar tan singular y despótica por la superficie indiferente y sumisa de cualquier paisaje que pintasen. Esta apariencia con la que nos seducen y nos decepcionan a la vez y que quisiéramos atravesar es la esencia misma de esa cosa en cierto modo sin espesor, ilusión, fijada sobre un lienzo que constituye una visión. Y aquella bruma que nuestros ojos ávidos quisieran penetrar es la última palabra del arte del pintor. El supremo esfuerzo del escritor como el del artista no alcanza más que a levantar parcialmente en nuestro honor el velo de miseria y de insignificancia que nos deja indiferentes ante el universo. En ese momento es cuando nos dice: observa, observa, perfumados de trébol y artemisa, ceñidos por angostos arroyos de aguas vivas. Observa la casa de Celand, rosa y brillante como una concha. Observa, aprende a ver. Y en este mismo instante desaparece. Tal es el valor de la lectura, y esta es también su insuficiencia. Es conceder un papel demasiado grande a lo que no es más que una iniciación, erigirla en disciplina. La lectura se encuentra en el umbral de la vida espiritual, puede introducirnos en ella, pero no la constituye. Se dan, no obstante, ciertos casos patológicos, por decirlo así, de depresión espiritual, en los que la lectura puede convertirse en una especie de disciplina terapéutica y encargarse, por medio de incitaciones reiteradas, de volver a introducir a perpetuidad a una mente perezosa en la vida del espíritu. Los libros desempeñan entonces para esta un papel análogo al de los psicoterapeutas con ciertos neurasténicos. Se sabe que en determinadas dolencias del sistema nervioso, el enfermo, sin que ninguno de sus órganos se vea afectado, está sumido en una especie de anquilosamiento de la voluntad, como si se hubiera metido en un atolladero del que es incapaz de salir por sus propios medios y en el que terminaría por perecer si alguien no le tendiera una mano firme y caritativa. Mientras la lectura sea para nosotros la iniciadora cuyas llaves mágicas nos abren en nuestro interior la puerta de estancias a las que no hubiéramos sabido llegar solos, su papel en nuestra vida es saludable. Se convierte en peligroso, por el contrario, cuando, en lugar de despertarnos a la vida personal del espíritu, la lectura tiende a suplantarla. Cuando la verdad ya no se nos presenta como un ideal que no esté a nuestro alcance por el progreso íntimo de nuestro pensamiento y el esfuerzo de nuestra voluntad, sino como algo material, abandonado entre las hojas de los libros como un fruto madurado por otros, y que no tenemos más que molestarnos en tomarlo de los estantes de las bibliotecas para saborearlo a continuación pasivamente, en una perfecta armonía de cuerpo y mente. Muy a menudo para el historiador, incluso para el erudito, esta verdad que van a buscar lejos en un libro es menos, propiamente hablando, la verdad misma que su indicio o su prueba, dejando por consiguiente lugar a una verdad distinta que no hace más que anunciar o verificar y que, esta sí, es al menos una creación individual de su mente. No sucede lo mismo con el ilustrado. Este lee por leer, para recordar lo que ha leído. Para él, el libro no es el ángel que levanta el vuelo tan pronto como nos ha abierto las puertas del jardín celestial, sino un ídolo petrificado al que adora por él mismo y que, en lugar de dignificarse por los pensamientos que despierta, transmite una dignidad falsa a todo lo que le rodea. El ilustrado cita sonriendo tal o cual nombre que se encuentra en Villordin o en Boccaccio, tal o cual costumbre descrita en Virgilio. Su mente
carente de actividad original, no sabe extraer de los libros la sustancia que podría fortalecerla. Carga con ellos íntegramente y en lugar de contener para él algún elemento asimilable, algún germen de vida, no son más que un cuerpo extraño, un germen de muerte. Parece que la afición por los libros crece con la inteligencia, un poco por debajo de ella, pero en el mismo tallo. Como toda pasión, está ligada a una predilección por todo aquello que rodea a su objeto, que tiene alguna relación con él y se comunica con él incluso en su ausencia. Del mismo modo, los grandes escritores, durante el tiempo en que no están en comunicación directa con el pensamiento, se sienten a gusto en la sociedad de los libros. Después de todo, ¿acaso no han sido escritos para ellos? ¿No les descubren mil atractivos que permanecen ocultos para el resto de los mortales? A decir verdad, el hecho que las mentes superiores sean librescas, como suele decirse, no prueba en absoluto que esto no constituya un defecto del ser. El hecho de que los hombres mediocres sean a menudo trabajadores y los inteligentes a menudo perezosos, no puede deducirse que el trabajo no sea para la mente una mejor disciplina que la pereza. A pesar de todo, descubrir en un gran hombre uno de nuestros defectos nos inclina siempre a preguntarnos si no se trataría, en el fondo, de alguna cualidad desconocida. En la lectura, la amistad a menudo nos devuelve su primitiva pureza. Con los libros no hay amabilidad que valga. Con estos amigos, si pasamos la velada en su compañía, es porque realmente nos apetece. A menudo tenemos que dejarlos contra nuestra voluntad. Y una vez nos hemos ido, ni sombra de esos pensamientos que echan a perder la amistad. ¿Qué habrán pensado de nosotros? ¿No habremos estado faltos de tacto? ¿Hemos gustado? ¿Y el miedo a que prefieran a cualquier otro? Todos estos sobresaltos de la amistad desaparecen en el umbral mismo de esta amistad pura y tranquila que es la lectura. Como tampoco aquí es necesaria la deferencia, solo reímos de lo que dice Molière en la medida misma en que lo encontramos divertido. Cuando nos aburre, no nos preocupa parecer aburridos, y cuando estamos definitivamente cansados de su compañía, le devolvemos a su sitio sin miramientos, sin importarnos su genio ni su celebridad. La atmósfera de esta amistad pura es el silencio, más puro que la palabra. Pues solemos hablar para los demás y en cambio nos callamos cuando estamos con nosotros mismos. Además, el silencio no lleva, como la palabra, la marca de nuestros defectos, de nuestros fingimientos. El silencio es puro, es realmente una atmósfera. Entre el pensamiento del autor y el nuestro, no interpone esos elementos irreductibles, refractarios al pensamiento de nuestros diferentes egoísmos. Si la afición por los libros crece con la inteligencia, sus peligros, ya lo hemos visto, disminuyen con ella. Una mente original sabe subordinar la lectura a su actividad personal. No es para ella más que la más noble de las distracciones, la más ennoblecedora sobre todo, ya que únicamente la lectura y la sabiduría proporcionan los buenos modales de la inteligencia. La fuerza de nuestra sensibilidad y de nuestra inteligencia solo podemos desarrollarla en nosotros mismos, en las profundidades de nuestra vida espiritual. Pero es en esa relación contractual con otras mentes, que es la lectura, donde se forja la educación de los modales de la inteligencia. Los ilustrados siguen siendo, a pesar de todo, como las personas de calidad de la inteligencia, e ignorar determinado libro, determinada particularidad de la ciencia literaria, seguirá siendo, incluso en un hombre de talento, una señal de vulgaridad intelectual. La distinción y la nobleza consisten, también en el orden del pensamiento, en una especie de francmasonería de las costumbres y en una herencia de tradiciones. Muy pronto, en esta afición y este entretenimiento de leer, la preferencia de los grandes escritores recae en los libros antiguos. Aquellos mismos que parecieron a sus contemporáneos los más románticos no leían otra cosa que a los clásicos. En la conversación de Víctor Hugo,
cuando habla de sus lecturas, son los nombres de Molière, de Horacio, de Ovidio, de Reñard, los que se citan más a menudo. Alphonse Daudet, el menos libresco de los escritores, cuya obra plena de modernidad y vitalismo parece haber rechazado toda herencia clásica, leía, citaba, comentaba continuamente a Pascal, Montaigne, Diderot, Tácito. Cuando uno lee, a uno le gusta siempre salirse de sí mismo, viajar. Hoy en Literatura para Oír, leyendo con Marcel Proust, Francia.